Buenas noches, me confirman que se escuche, por favor, ahí levantando su puño. Ok, ya veo que sí. Esperemos que todo bien, que no se corte el internet. He tenido un poquito de problemas en cuestiones de ahí de mi red, pero si no me llegan a escuchar o cualquier cosa, voy a estar aquí también en el chat con un colega para que me esté avisando. Y de igual forma, cualquier situación, tener un poco de paciencia. Si llego a salir, por lo mismo que les comento, a la brevedad regreso y para poder continuar, ¿no? El tema de la charla del día de hoy es, pues, cómo llevar a cabo una audiencia. Vamos a empezar a tratar de ser dinámicos en esta sesión más que en otras. Voy a necesitar su participación, si no hablando, al menos levantando su mano, para que yo vaya entendiendo a qué público voy dirigido. Se supone que la mayoría, por lo que entiendo, tenemos nula experiencia o poca experiencia. Entonces, necesito que primeramente me ayuden a levantar la mano quienes ya han llevado una audiencia o más. Una audiencia o más. Ya he visto a varios colegas que ubico, sé que ya han llevado más de una audiencia. Entonces, levanten su mano, no me den like, sino levanten su mano. Reitero, aquellas personas que hayan llevado una audiencia o más. Les damos unos segunditos. Ok, solo 2 personas. Carlos, Maleni. ¿Nadie más ha llevado audiencias? ¿Nunca en su vida? ¿Les da pena? María. No es necesario abrir su micrófono. Con que levanten su mano es más que suficiente. Ayúdenme ahí silenciando sus micrófonos, por favor, para no perder el hilo y viciar. Ok, vuelvo a repetir los que están integrando. Aquellas personas que han llevado alguna audiencia, levanten su mano. Nada más vi 4. Se me hace extraño porque conozco otros abogados que sé que han llevado audiencias. Sé que a veces es complicado, pero recuerden que este tipo de charlas y en general las dinámicas que tratamos de hacer con cualquier ponente es de participar. El abogado debe participar, el abogado debe hablar a veces, el abogado debe tener presencia. Si el abogado entra nada más de una persona que va a estar visualizando, pues realmente nunca va a pasar, va a llegar a un límite. ¿Por qué? Porque en ese temor de participar, pues se pierde mucha información, ¿no? Entonces vamos a tratar de dar esta pequeña ponencia, charla amigable, lo más sencillo posible, ya que vimos que la mayoría no ha llevado alguna audiencia. Es muy importante que antes que llevemos una audiencia tengamos una preparación. Aquí sí voy a necesitar participaciones. ¿Qué creen que es lo que debo de prever para desahogar una audiencia? Cualquier materia, laboral, penal, civil, familiar, mercantil. ¿Qué creen que es lo básico? Porque lamentablemente me he topado a muchos colegas contrarios y del mismo bando, por así decirlo, que cuando les encargamos que desahoguen una audiencia o les acompañamos a ver cómo la van a desahogar, pues nos damos cuenta que no van preparados. Entonces, primero vamos a dividir la clase de hoy en 4 puntos. Primer punto, que es la pregunta que estoy haciendo y que ahí me están contestando algunas personas, es el proceso de la audiencia, conocimiento del asunto, los hechos. ¿Qué creen que necesitamos saber como base? Los artículos de la audiencia, recursos. Va a ser una audiencia inicial, es decir, o una audiencia preliminar con el nuevo Código Nacional. Vamos a atender hoy la explicación con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque es algo novedoso, porque es lo que se está implementando y porque adicional a lo mismo, en teoría la materia familiar es de las más sencillas, en teoría, porque en la práctica a veces no lo es. Nos dice la licenciada Nancy que conocer el expediente. Ok, ya vamos más o menos por la idea. Lo primero que necesito conocer, el primer punto que vamos a abordar hoy es los escritos. Dígame, licenciada Erika, si quieres comentar algo. Abriste tu micro. Si quieren comentar algo, levanten su mano, les doy la palabra. Si fue un error, no pasa nada. Ok, entonces, lo primero que vamos a conocer siempre
que vayan a llevar a cabo su primera audiencia o alguna y seamos hasta cierto punto novatos, es lo básico del expediente. ¿Qué es lo básico del expediente? El escrito inicial y la contestación. En caso de que no haya una contestación porque se fue en rebeldía, pues tu escrito inicial. Entonces, punto número 1, el abogado que va a desahogar una audiencia de cualquier materia, si no conoce su escrito inicial, su contestación en caso de que la misma tenga cabida, pues va a estar perdido, porque en el escrito inicial tenemos lo fundamental, lo que comentaban, los hechos, los artículos, dependiendo de la etapa en la que vayas, puede haber recursos, porque los recursos ya van siendo un poco más que avanzado el juicio. Tus pruebas, ¿cómo vas a desahogar una audiencia de juicio donde vas a desahogar ciertas pruebas si no conoces las pruebas de tu contrario y las propias, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre, siempre como consejo, de inicio, si alguien les dice, hoy te toca debutar, vas a desahogar la audiencia, no sé, controversias del orden familiar, es la audiencia inicial o preliminar, pues lo primero que le tengo que pedir a mi colega, a la persona que me está llevando o dando esa oportunidad, o si es mi propio cliente porque lo estoy llevando yo, es evaluar mi escrito inicial y mi contestación, conocerlo, dividirlo. ¿Qué es lo más importante? Ahorita lo vamos a ver en un pequeño diagrama para que sea un poco más didáctico y lo entendamos de paso 1 a los que sea, ¿no? Entonces, punto número 1, perdón, mi escrito inicial, mi contestación. ¿Qué es el escrito inicial, licenciado Carlos? En palabras muy coloquiales, ¿qué es el escrito inicial? Les voy a estar preguntando al azar, no es por molestar, quiero que participen. Interrúmpame, licenciado. ¿Qué es el escrito inicial a tu parecer? Licenciado Carlos Hernández. No se escucha tu audio, licenciado. Licenciada Nancy López, ¿qué es el escrito inicial? Es en donde nosotros redactamos los hechos, nuestras pretensiones, ofrecemos nuestras pruebas, todo lo que va a ser la base de nuestra acción del juicio. Ok, muy bien. ¿Qué es la contestación en este caso de la demanda? ¿Alguien más que me ayude? Licenciado Gustavo, licenciada Julia, licenciada Leticia, licenciada María, tengo varios. ¿Qué es a su punto de vista una contestación de demanda? El que quiera tomar la palabra. ¿Sí me escuchan? Nada más corrobórenme ahí con un like, que no estoy hablando como loco. ¿Sí me escuchan? Aquí recuerden algo, no importa si se equivocan, no vamos a sacar 0, ni 5, ni 10, vamos a aprender. Dime, licenciado Martín, ¿qué es una contestación? Respuesta a los hechos de la demanda. Elvira no tiene audio. Buenas tardes, buenas noches, ¿me escucho? Buenas noches, sí, adelante. Y con respecto a la contestación de la demanda, pues teníamos podido decir que es el documento por el cual el demandado, ¿no? Responde, ¿no? A las acusaciones o pretensiones, ¿verdad? Del actor. Ok, te agradezco, licenciado. Es lo que el demandado va a contestar respecto a las prestaciones, pretensiones, hechos y posiblemente a las pruebas, ¿no? ¿Cómo va a contestar ante las pruebas? Las va a objetar, por ejemplo. Dice, ok, es un escrito de la parte demandada donde va a desvirtuar, ok, los hechos que se le imputan, la respuesta queda al demandado a las acusaciones. Ok, es la forma en que el demandado se va a defender. Acuérdense algo, los que entramos al curso o las clases del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, les explicamos que hay algo que se llama teoría del caso, misma situación que ya se aplica al Código Nacional Penal, en materia penal, y que ya se va a aplicar al civil y al familiar una vez que ya quede implementado en su totalidad
en la nación, es decir, en el país mismo, que ya se está aplicando en la Ciudad de México en algunos juicios, ¿no? Entonces, considerado el punto número 1, para que yo pueda llevar a cabo una audiencia, primero necesito tener mi escrito inicial y mi contestación. Suena lógico y básico, pero no solo es entender y tener, es poderlo comprender, el orden. ¿Cuál es el orden? Aquí nos vamos a saltar el rubro, los abogados, nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que voy a llevar como notas, como recomendación? Mi pretensión o mi prestación, que son cosas diferentes. Lo buscan de tarea. ¿Cuál es la diferencia entre pretensión y prestación? ¿En qué materia aplica? ¿O si es un sinónimo? ¿O cuál es la cuestión? Independientemente de si te le pones pretensión o prestación, lo primero que debo tener claro en mi audiencia o antes de llegar a mi audiencia y dentro de la audiencia es mi pretensión y mi prestación. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que solicito? ¿Para qué me contrataron? Y si estoy del lado contrario, ¿qué es lo que pretende mi contrario? ¿Por qué? Porque de ahí voy a ver si voy a poder y tengo apertura para negociar, si es que se puede negociar dependiendo de la materia. Segundo punto muy importante, los hechos. La base medular de lo que trajo aquí. Se supone que los hechos van a narrar el por qué yo voy a requerir o por qué requiero que salga a mi favor lo que estoy solicitando. Y tercer punto importante adicional al fundamento que son las leyes, son mis pruebas. Entonces, punto importante que quiero. Punto número 2, ¿cómo lo voy a narrar para comprobar que lo quiero? Y tercer punto, como dije, ¿cómo voy a probar que mi narración va a acreditar lo que pretendo? Si yo no tengo claro en cualquier audiencia, por muy sencilla, mis pretensiones, mis hechos y mis pruebas, lo más seguro es que mi audiencia no va a salir tan bien. Se los digo por experiencia propia y ajena. Punto número 2, si yo me voy a presentar a una audiencia inicial o preliminar, necesito conocer cuáles son los pasos que se van a llevar dentro de la misma para que esté preparado, que ahorita vamos a aterrizar. Si yo voy a desarrollar una audiencia de juicio o una continuación de juicio, que es como se llama cuando no se terminan de desahogar todas las pruebas, necesito tener preparados algunos documentos, algunas personas, como por ejemplo, si voy a desahogar la testimonial, necesito tener listo mi interrogatorio, las preguntas que le voy a formular a mis testigos. Si todavía aplica la confesional, que en el Código Nacional ya no aplica, pero en el Código anterior sí, y todavía hay juicios con el Código anterior, pues necesito mi pliego de posiciones. Es decir, necesito haberlo ingresado antes de la audiencia que voy a desahogar, y para lo mismo necesito tener presente qué preguntas se van a realizar. Si voy a hacer mi declaración de parte, necesito también tener listas las pruebas que van a ser claras y precisas respecto a lo que quiero que el juez entienda o desahogue con base a esta prueba. Si voy a llevar algún perito, pues obviamente tengo que tener el dictamen ya listo, ingresado con anterioridad, tener a la persona en su momento, junto con el igual interrogatorio que se le va a hacer. Entonces, lo que quiero que me entiendan es, si voy a desahogar una audiencia de juicio de diferentes pruebas y me dicen, Lick, lánzate a desahogar la testimonial, pero no me dan un interrogatorio, no conozco el inicial y mucho menos la contestación, pues lo más seguro es que voy a improvisar y esa improvisación va a salir muy mal. Y el resultado, pues no va a ser el que esperamos, ¿no? Entonces, mi obligación no solamente es presentarme con mi cédula y decir, ya a ver qué sale. Dios dirá, o ya tengo experiencia, es prepararme. Si el colega que me está pidiendo el favor, si es mi asunto como tal, no me da la información o no tengo la información, mi obligación es tenerla preparada con antelación. ¿Cuánto tiempo? El que ustedes consideren. Su servidor lo revisa un día antes y un poquito en la mañana, sin problema. Obviamente tengo preparado días antes mis interrogatorios o lo que requiera, que ya lleva una formalidad mayor y obviamente un tiempo para hacerlo, ¿no? Pero hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda? Punto número 1. Para llevar a cabo una audiencia necesito conocer mi expediente a través de lo fundamental, mi escrito inicial y contestación, que consta de pretensiones, hechos y pruebas. Punto número 2, tener el material, las personas, las preguntas o todo lo que conlleve
desahogar cada una de las pruebas en la etapa en la que estoy. En materia familiar, por ejemplo, si tú ofreces testigos, puede que en la primera audiencia de juicio pasen o puede que no, pero tú los debes de presentar. Pasen o no pasen ese día, tú debes de llevar a tus testigos físicamente. Si no pasaron porque desahogaron primero, ejemplo, la confesional y la declaración de parte, y por el tiempo desahogaron nada más esas pruebas e indicaron que ahora lo que iban a hacer es dar otra audiencia que le llaman continuación de audiencia de juicio, pues a lo mejor en esa segunda o hasta tercera audiencia mis testigos van a pasar, pero desde la primera audiencia era mi obligación llevarlas porque hacen como un pase de lista y si yo no los presenté, a los mismos me los dan por desistidos, que no los quise presentar por algo y ya no los voy a poder llevar en la segunda o tercera, aunque no les hubiera tocado participar. Entonces, punto número 1, punto número 2, es de preparación, antelación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Dígame, licenciado Martín. Sí, maestro, gracias. Podemos, entonces, resumirlo, ¿verdad? En cuanto usted lo comentaba ahorita, en las pretensiones y las prestaciones, ¿no? Para el inicio de la audiencia, ¿verdad? Como pretensiones, pues es iniciar la solicitud de reclamo, ¿no? Pues vaya, para lo que se pide, ¿no? En este caso. Y cerraríamos ahí como en las prestaciones, ¿no? En el cumplimiento de la obligación en el caso de la persona a la cual se le está reclamando al demandado, ¿no? Que cumpla su obligación. Así No sé es, si licenciado. Así es, estoy así bien. es. Así es, licenciado. Gracias. Sí, licenciado, tenemos que tener claras las pretensiones, las prestaciones, porque lamentablemente me ha tocado ver asuntos donde el abogado es novato, pues obviamente hasta cierto punto se justifica que no sabe, pero soy de la idea que no importa si el abogado es novato o tiene mucha carrera, es su obligación estar preparado, porque al cliente no le debe importar si el abogado sabe o no sabe. Se supone que fue contratado un despacho o un abogado para llevar a cabo un trabajo y si no lo sabemos hacer, pues mejor no lo hagan y apóyense en otras personas. Ya como ha avanzado la tecnología, pues ya encontramos audiencias en muchos lados, o sea, antes era más complicado, personas que son un poco más grandes que su servidor, pues a lo mejor no tenían esa ventaja que hoy tenemos, ¿no? De poder ver audiencias de otros colegas, ver cómo se equivocaron. Hay personas, abogados, que suben extractos de sus audiencias para ganar likes, para ganar cosas que ya es monetizar, y al final ahí tú vas aprendiendo. Entonces ya no tenemos una excusa para que al menos tengamos la base de cómo se va a ir desarrollando, aunque sea con lo mínimo, una audiencia, ¿no? Entonces, punto número 1, punto número 2, los vamos dejando claros. Punto número 3, ahora sí vamos a entrar de lleno a las dos audiencias principales, como les dije, en materia familiar. Ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Siempre para arrancar un juicio hay una audiencia preliminar con base al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o una audiencia inicial aplicada, por ejemplo, en el Código del Estado de México. En el Estado de México arrancamos y la audiencia se llama audiencia inicial y en el Código Nacional que va a aplicar a todo nuestro país se llama audiencia preliminar. La audiencia preliminar o audiencia inicial consta de 4 puntos específicamente. Entonces, yo como abogado, si me dicen que voy a cubrir una audiencia de controversia del orden familiar, referencia a un menor de edad, de ahí yo tengo que empezar a hilar qué es lo que requiero, qué es lo que vamos a debatir, qué es lo que nos estamos peleando. A, una guarda y custodia. B, una pensión alimenticia. C, una garantía alimentaria. D, un régimen de visitas y convivencias. Mínimo, en ese tipo de juicio, ya son 4 cosas, 4 pretensiones que se van a aterrizar. Guarda y custodia, pensión alimenticia, garantía alimentaria y el régimen de visitas y convivencias. Puede que pidan más cosas, pero al final del día son las 4 básicas cuando hay un menor de edad. Yo como abogado debo de primero tener claro con mi cliente, dependiendo de qué lado esté, si vamos a negociar, tener claro si en la audiencia, porque la primera etapa, ¿qué dice ahí? ¿Quién me ayuda a leer? Hasta arriba del lado izquierdo, ¿qué es lo que nos dice?
Hazlo un poquito más grande, aunque lo tengas que recorrer, licenciado, por favor. Conciliación, profe. El lado izquierdo. Conciliación. La primera cosa, la primera actuación que vamos a hacer, y súbele un poco, para que se vea lo de abajo, por favor, licenciado. La primera cosa que vamos a hacer es la conciliación. Sí o sí se va a agotar esta parte. Hay autoridades que son muy bien hechos en su trabajo y otros que hacen lo básico. ¿A qué me refiero? Te preguntan, ¿quieren conciliar? No, ok, lo que sigue, vámonos. Cumplieron con lo básico, te preguntaron. Y hay otros que se adentran más, pero ¿por qué no quieren conciliar? Mire, podemos hacer esta parte. Podemos llegar a un acuerdo, al final del día alguien se va a quedar con la custodia, al final del día va a haber una pensión. Empiezan a tratar de orientar a que tus clientes lleguen a una conciliación. Nuestra obligación como abogados siempre es no coaccionar a mi cliente o obligar a mi cliente a que llegue a un convenio, a una conciliación, sino explicarle lo que conlleva una conciliación, la ventaja y desventaja de una conciliación, los supuestos de llegar a una conciliación y los supuestos de no llegar a una conciliación, es decir, de agotar un juicio, porque de inicio son dos cosas básicas que le tienes que decir. Conciliación cliente, aquí se acaba todo y entre ustedes dos, es decir, papá y mamá, deciden qué sucede con su menor. Segundo escenario, no se ponen de acuerdo, se desahoga un juicio y va a venir un tercero llamado juez a decidir en la vida de ustedes y de su menor. Así de claro es, una tercera persona viene a decidir sobre tu hijo porque tú no te pusiste de acuerdo o lograste ponerte de acuerdo con tu contrario. Licenciado, tiene su micrófono apagado. Perdón, Se dejó de gracias. escuchar. Sí, perdón. Conciliación, entonces, repito, escucha, propone propuestas para que se llegue a un acuerdo y se termina en esa audiencia. Entonces, en mi mejor escenario como abogado, puede que yo pueda cerrar muchos juicios en la primera audiencia que se llama inicial o preliminar. Pero si yo no voy preparado con lo que quiere mi contrario, con lo que quiero yo, con los supuestos arriba y abajo, pues ni siquiera voy a poder orientar bien a mi cliente. La idea es, antes de llegar a esta audiencia, yo tener una plática con mi cliente y decirle, mira, podemos llegar a este acuerdo. Yo considero que podemos negociar de pe a pa. Vamos a negociar, ejemplo, la pensión. Ya tienes una pensión provisional. El juez ya te dijo que le van a dar el 20%, ¿no? Entonces, como el juez ya te autorizó el 20%, si el señor llega y nos ofrece el 10%, y no se quiere subir del 10%, mi recomendación como abogado es que ya no vamos a negociar, porque ¿para qué negocio un 10% si el propio juez ya me dio un 20%? Lógica y sentido común, que lamentablemente a veces nos falta muchos abogados. Es algo muy básico, pero que en la práctica he visto que cometen el error. Ya le expliqué a mi cliente entonces. Vamos a buscar negociar el 20, el 25, el 30. Si nos ofrecen el 25, pues a lo mejor ahí conviene ya cerrar el juicio, porque si el juez de inicio te dio el 15, dudo mucho que se suba a un 30, un 35, por más que me digas muchas cosas. Tenemos que hacer una evaluación del juicio. Si el cliente le dieron el 10% y me ofrece el contrario el 50%, pues creo que no habría nada que pensar, lo cerramos ahí. ¿Por qué digo esas cosas que a lo mejor suenan un poco ilógicas? Lo he visto. Me he topado clientes que el juez dio de pensión provisional el 20%. Llegan a la conciliación, platican, el papá a lo mejor hizo algo malo, fue violento, se portó mal, o a lo mejor es buena onda, porque no todos son así, por X o por Y, y dice, no, yo para mi hijo lo mejor, le doy el 50% de lo que gano. Y la señora me dice, no, yo quiero más. Señora, el juez le está dando el 20%. Esta persona, su expareja, le está ofreciendo el 50%. No le van a subir más. Le conviene la conciliación.
En esta etapa nosotros tenemos que ya traer a nuestro cliente preparado con escenario A, B, C, si es posible, para que al momento que estemos platicando con el secretario, porque se platica primero con el secretario sin presencia del juez, y así lo marca el nuevo código, pues él ya tenga alguna idea de lo que está sucediendo. ¿Sí me escuchan? Porque me comentan que ya no está escuchando. ¿Me confirman que se escuche? Ok. Entonces, Sí, maestro, yo sí. Sí. Okay. Sí se escucha. Dime, licenciado Ricardo. ¿Qué tal, licenciado Asael? Buenas noches, compañeros. Un placer escucharle siempre, maestro. Pero tengo la duda, ¿qué pasaría en aquellas condiciones en las que de plano no quiere negociar la parte contraria? Porque aquí estamos pensando que necesariamente las dos partes quieren negociar, quizás fijar un 5, un 10, un 20, o inclusive un 50. Pero ¿qué ocurriría o cómo forzar o inducirle al juez para que me fije una pensión luego entonces de que la otra persona no quiere negociar? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Ok, de inicio son dos dudas que hay que aclarar ahí. Punto número 1 es muy importante. Nunca vamos a obligar a alguien a llegar a un acuerdo. En cuanto alguna de las partes no quiera negociar, se acabó la conciliación y pasamos al siguiente punto. Entonces, si alguna de las dos partes, por más que le hables bonito, le lleves un refresco, lo que gustes y mandes, no quiere y dice, yo no quiero negociar y no quiero hablar ni con el juez, mi postura es cerrada y no quiero negociar, se acaba la etapa de conciliación. Porque la base fundamental de una conciliación y de llegar a un acuerdo es que las dos partes estén de acuerdo o se van a poner de acuerdo. Y si alguna de las dos partes no está de acuerdo, no quiere ni siquiera platicar, la ley dice que no va a estar obligado a que tengas que negociar. La obligación del secretario va a ser, o el juez, porque me ha tocado ver que también el juez luego sale y trata de hablar con ellos, es, a ver, señora B, ¿quiere negociar? Y señora dice, yo sí. Y la señora B dice, yo no. Se acaba todo. Por más que le insistan, ven que no se puede, se acabó y nos vamos a la depuración del debate, que sería el punto número 2. Ese es con base a su primer pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo fijan una pensión? De hecho, la pensión no se va a fijar ahí. Normalmente ya se fija en el acuerdo admisorio. Cuando yo ingreso mi demanda, el juez hace algo que se llama acuerdo admisorio, que se pronuncia respecto a lo que yo puse. Como los alimentos es algo fundamental para la vida de cualquier persona, el juez, en la mayoría de los casos, ya te dice qué pensión va a pagar el señor. Entre son peras o son manzanas, tú ya llegas a esta audiencia con una pensión provisional fijada, un 10%, un 15%, un 20%, 5,000 pesos a la semana, 1,000 pesos a la semana, 500 pesos a la semana. En la mayoría de los casos ya hay una pensión. Entonces, no la vas a debatir ahí, si te la dan o no te la dan. Vas a debatir más adelante, que es la revisión de medidas provisionales, que ahorita lo vamos a tocar, si esa pensión se queda así durante el juicio, sube o baja. ¿Quedó claro, licenciado, más o menos? Sí, licenciado, le agradezco. Al pendiente. Ok, entonces, gracias a usted, licenciado. Entonces, audiencia inicial, primer fase, conciliación. Alguna de las partes no quiere, nos vamos a depuración. Alguna de las partes, más bien, las dos partes sí quieren, con base a eso, lo que vamos a hacer es llegar a un acuerdo, quién se queda en la custodia, cuánta pensión queda, cada cuándo ven al niño, si hay visitas extraordinarias, si hay gastos extraordinarios, etc. Todo lo que se tenga que depurar, también en materia civil, si lo permite, o la materia que a ustedes les guste, si permite la conciliación, ahí se va a acabar el asunto, queda como cosa juzgada, es decir, como si fuera una sentencia y tiene la misma validez que una sentencia, el convenio. ¿Hasta aquí hay otra duda o pregunta? ¿Vamos bien? Levántenme ahí su pulgar si vamos bien. Ok. Segunda parte en la misma audiencia, depuración del debate. Lo que el código me dice es que se va a platicar o se van a fijar los acuerdos sobre hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios. ¿Qué es eso? Vamos a poner un ejemplo. Hecho número 1. Nos casamos el 10 de mayo del 2020. Contestación del hecho número 1. El hecho que se contesta es cierto. Hecho número 2. Tuvimos un hijo en el 2022. Contestación es cierto.
Hecho número 3. El señor nunca me dio pensión durante los últimos 2 años cuando me abandonó. Contestación del hecho. Falso. Yo le estuve dando pensión en la mano, le compraba cosas, le llevaba despensa y de vez en cuando le transfería. De esos 3 hechos y contestaciones de hechos, ¿quién me dice cuáles son los controvertidos y cuáles son los no controvertidos? Rápidamente una mano para avanzarle, por favor. Di 3 hechos y 3 contestaciones de hechos. Licenciado Martín, ¿cuáles son los hechos controvertidos? Solo los controvertidos. Los controvertidos, o no controvertidos, pues son aquellos que, como usted dice, todos aquellos que requieren, por lo que no se requieren pruebas, ¿no? Prácticamente están demostrados como en la parte de la disputa, ¿no? Que ya son hechos que son importantes dentro del proceso inicial, pero permiten enfocarse de una manera que son ciertos, pues vaya, que es, como usted lo comentaba ahorita, que se casaron en tal fecha, si tienen hijos, si son esos no controvertidos que van a aportar, ¿no? A la audiencia, ¿no? Pues vaya. Ok, nos explicó la teoría. En este ejemplo, te agradezco, Lic. Gracias, licenciado. Licenciada Nancy, en estos 3 ejemplos que acabo de decir, dime cuáles ejemplos son los controvertidos. Los controvertidos es donde hay una controversia. Si hay una controversia, hay una pelea. Dame un segundo, licenciada Nancy. Los no controvertidos es donde no hay una controversia, no hay una pelea. Lo trato de traducir a palabras más claras. Entonces, de estos 3 ejemplos de hecho que acabo de decir, licenciada Nancy, ¿cuáles son los controvertidos? Sería el hecho número 3. El hecho número 3. ¿Por qué el hecho número 3, licenciada? Porque es donde había problemas respecto a quien se contestó que era falso. Ok, porque se contrapone la contestación a lo que narró el actor. El actor dijo que el señor nunca le dio dinero en 2 años y el demandado dijo que es falso de toda falsedad, como muchos escriben, y que sí le dio dinero. Entonces, ahí como no están de acuerdo, como ya se contrapone uno con el otro, este hecho se llama controvertido. El primer hecho dijimos que se casaron, el segundo hecho dijimos que tuvieron un hijo y en la contestación dijeron que es cierto. Como en ninguno de los 2 hechos primero se contrapone, hay una discusión, nos vamos a pelear, es decir, estamos de acuerdo, no tiene caso que el juez se ponga a debatir y a perder tiempo en 2 hechos que ya lo comprobaron, se casaron y nació un hijo, punto. Aquí está el acta de matrimonio y está el acta de nacimiento, con eso me basta. Hecho 3, ahí sí vamos a tener que desahogar las pruebas para que me demuestre uno o que sí pagó o que no pagó pensión. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, depuración del debate, eso es lo que va a pasar. El juez va a determinar de todos mis hechos con cuáles vamos a avanzar y cuáles se quedan, porque ya no es necesario atacarlos o trabajarlos. Alguien abre su micrófono, adelante. ¿Dudas o preguntas? Adelante, Yareli, por favor. Gracias. Entonces, quedamos que los hechos no controvertidos son los que no se debaten, así como tal, y las de controvertidos sí entran a debate, por decirlo así. Sí, controvertidos, hay controversia, hay litigio, hay pelea. No controvertidos, no hay controversia, no hay litigio, no hay pelea. No tiene razón. Ejemplo, tuvimos un chihuahua y se murió el año pasado. Ni siquiera tiene nada que ver en el juicio, pero hay abogados que ponemos eso. Y la parte contraria, sí, cierto, y lo amábamos mucho y se murió el año pasado porque le dio rabia. Ok, el juez va a decir, eso no tiene nada que ver, no es un hecho no controvertido porque no hubo una discusión. Otro hecho, para que nos quede un poquito más claro, ¿no? Sufrí de violencia familiar, sexual, psicológica y financiera durante todo mi matrimonio. Y la contestación, eso es falso, ya que ella es la que violentaba, tanto es así que tengo una denuncia por violencia familiar y adjunto
los documentos de la carpeta de investigación. Como uno dice una cosa y la otra persona dice que lo contrario, en automático se convierte en hecho controvertido. Controversia, pelea, litigio. Más o menos para todos, ¿cuáles son los controvertidos y los no controvertidos? Vamos a avanzar a la siguiente. Una vez que ya no se pudo conciliar, que el juez ya depuró el debate, se va a calificar la admisión y desechamiento de pruebas. Entonces, si yo no sé cuáles pruebas ofrecí y cuáles pruebas ofreció mi contrario, lo que va a pasar es algo muy parecido a esto. El juez va a decir, va a iniciar por las pruebas de la parte actora. Siempre iniciamos con el que inicia el juicio y luego nos vamos con el que contestó. Así va el orden. Entonces dice, a ver, parte actora, ofreciste la testimonial de Juan y de Pedro, la declaración de parte de hechos propios y contrarios. Ofreciste un dictamen psicológico, ofreciste fotografías y grabaciones, ofreciste carpeta de investigación, ofreciste la instrumental de actuaciones, ofreciste la legal y humana, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juez, cuando vaya revisando esas pruebas, porque las va a decir en voz alta, esa es la primera probabilidad, ¿eh? Es como se maneja normalmente. Tú como abogado, cuando te pregunte, licenciada Yareli, ¿son todas sus pruebas? Tú tienes de dos, dices que sí, porque no tienes ni idea y para no quedar mal, o dices que sí, porque ibas preparada con tu listado de pruebas, ibas haciendo un checklist de lo que te iba diciendo, y dices, sí, efectivamente, juez, son todas mis pruebas. Vámonos con el demandado. Demandado, ofreció la testimonial de Chana y Juana, ofreció la declaración de parte de propia y contraria, ofreció la confesional, pero ¿qué cree, abogado? Que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya no contempla la confesional. Entonces, al no ser contemplada dicha prueba dentro de este código, la misma queda desechada. Y además a eso, si le va bien, ahí va a quedar. Si le va mal, pues le va a regañar porque se va a dar cuenta que no conoce el nuevo código y que la confesional ya no es una prueba que obra dentro de este procedimiento. Ofreció, imagínate tu cliente cómo va a estar cuando vea que ofreciste algo que no se debe porque no existe dentro de ese código. Ofreció la instrumental, ofreció estas fotografías, etc. Abogado, son todas sus pruebas y el abogado Adrián dice, son todas mis pruebas. Pero la licenciada Yareli, que también puso mucha atención a la clase de hoy y que adicional se prepara muy bien, ella llevaba las pruebas de su contrario y se dio cuenta que su contrario también había ofrecido unas conversaciones de WhatsApp que no se mencionaron, un dictamen que tampoco se mencionó. Cuando el juez le pregunta al contrario, ¿son todas sus pruebas? Él dice que no. ¿Qué tendría que hacer Yareli? Decir, señor juez, a mi contrario le faltan pruebas o quedarse callada. ¿Qué tendría que decir? ¿Quién me ayuda? No se peleen. Gustavo, Leticia, Miguel, Mari, Michelle, Miriam. Aquí no importa si equivoca. Así no siento que estoy hablando como loco a la pared nada más. Tiene que quedarse callado para no corregirle la plana a la parte contraria. Ok. Verónica dice avisar al juez. Ricardo dijo no avisar. Ok. La respuesta correcta es no avisar. ¿De quién son las pruebas? Del contrario. ¿A quién le van a favorecer? A mi contrario. ¿Quién debería de estar preparado? Mi contrario. ¿Por qué le voy a hacer la chamba a mi contrario? Si yo me doy cuenta que de las pruebas que exhibió dijo que eran todas y no se mencionaron, ya perdió su oportunidad. Es obligación de cada uno de los abogados, dependiendo de la parte donde estemos, estar preparados. No hay que avisar. De que lo puedes hacer, pero pues le estarías haciendo la chamba al contrario. Entonces la respuesta correcta es no vamos a avisar
nos quedamos callados y ya después bueno, no se burlen, porque a todos nos puede pasar. ¿Sale? Entonces ya aprendimos hoy que si al contrario se le olvida decir que no eran todas sus pruebas porque a la jueza se le pasó, pues es su problema. Más adelante lo va a subsanar, el código dice que no, puede meter algo como superveniente, igual y aplica, igual y pega, pero al final del día ya sería problema del contrario, no es problema de nosotros. Yo me enfoco en ver que mis pruebas que yo exhibí, si son admitidas y no desechadas, sean todas, y si el contrario se equivocó, pues que no. Perdónenme. Ok, ¿hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? Ok, entonces, primera forma en que se van a admitir o desechar las pruebas, ahorita te doy la palabra, licenciado Martín, perdón si los tuteé, discúlpenme, es que el juez las va a ir enunciando, nos va a preguntar y nosotros vamos a decir que no. Hay dos aristas que pueden suceder. Una, si una prueba no le queda clara al juez, me va a solicitar que la perfeccione. Dos, el juez no va a enlistar las pruebas, me va a decir que las incorpore. ¿Quién sabe qué es eso? Una, vamos a perfeccionar y dos, la vamos a incorporar. Voy a poner un ejemplo. Bueno, dígame, licenciado Martín. Y sí, no, maestro, es que en la cuestión de las pruebas en la primera fase de la audiencia, se tienen que presentar todas las pruebas habidas y por haber, ¿no? En ese momento. Posteriormente, si se nos pasa, como usted decía, alguna prueba o que presentar, tendríamos como un problema, ¿no? Ahí, porque realmente no estamos defendiendo totalmente a nuestro cliente, porque no estamos presentando lo necesario, pues vaya para poder subsanar el ficho a favor de él. Las podríamos presentar posteriormente. Sí y no. Va a depender de cómo esté la... Mire, este juicio ya es juicio oral. Cuando es oralidad es hablado. Ya el escrito no es el que manda como anteriormente. Metíamos escrito y subsanábamos muchas cosas. Si en la audiencia tú de forma oral no expresas ciertas cosas, ya no hay segunda oportunidad, ¿eh? Aunque tú metas un escrito, la respuesta del juez es no al lugar, puesto que es un proceso oral, y dentro de la oralidad tendrías que haber hecho en la audiencia tu pronunciación respecto a X cosa, y como no lo hiciste durante la audiencia, ya perdiste derecho. Eso es lo importante de este nuevo código y de la materia penal que ya maneja la oralidad y los juicios que ya prácticamente ya todos se van a oralidad. Si tú no expresas, manifiestas, solicitas, tratas de que desechen de forma oral dentro de la audiencia, no hay segundas oportunidades, ¿eh? No es como el juicio, el procedimiento anterior, pues meto un escrito, meto otro escrito y ahí te los van acordando. Aquí es diferente porque es procedimiento oral. Es algo complicado, es algo nuevo porque apenas está implementando, pero es algo que hemos ido aprendiendo con la práctica, con lo poquito que ya llevamos en materia del Código Nacional, que tenemos algunos juicios por ahí ingresados, y adicional que en el Estado de México, desde antes ya manejan prácticamente la oralidad que en la Ciudad de México, ¿no? Entonces espero que con eso quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, no hay segundas oportunidades, por eso tenemos que estar abusados en la audiencia. Nada de que al rato saco mías bajo la manga. Es todo en el momento, principio de contradicción. Todos tenemos que saber de qué se trata el asunto al mismo tiempo. Juez, demandado, actor, Ministerio Público en caso de materia penal, asesor jurídico, defensa, etc. Pero bueno, yo les aconsejo, para a veces no ahondar tanto, tenemos un canal de YouTube que se llama R Abogados y Contadores. Tenemos un montón ahí de videos y en específicamente hay algunos que hablan de lo que estoy platicando ahorita. Ahí véanlos y les va a ayudar un poquito más, ¿no? Y después vamos a atender con más paciencia y más a detalle algunos procedimientos ya con el Código Nacional. Que ahorita el que tenemos fuertes controversias del orden familiar, ya se maneja en la oralidad, ya es virtual, es decir, se mete la demanda por internet, no se mete por físico, entonces ya cambiaron muchas cosas. Entonces, preguntaba regresando al anterior, ¿quién me explica o qué entiende si el juez me dice, ahí va el ejemplo, licenciado, ofreció un informe de la Comisión Nacional de Banca de Valores de la señora, pero no entiendo para qué, perfeccióname la prueba. ¿Qué harían?
¿Quién se avienta? Literal, díganme cómo la perfeccionarían. Vuelvo a repetir, levanten su mano y les voy a dar la palabra. La jueza me dice, licenciado, ofreció o solicitó un informe de Comisión Nacional de Banca de Valores de su contraria, pero no me especifica para qué. Perfeccióneme la prueba. ¿Qué harían? La prueba ya está solicitada. Dígame, licenciado Gregorio. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, pues yo creo que la manera de perfeccionarla sería precisamente aclarar lo que me están pidiendo. O sea, si me dice que no entiende el por qué, pues sería explicar precisamente el por qué. Entonces, mencionar que mi solicitud fue para que me enteraran o que nos enteraran, nos informaran si tiene alguna cuenta bancaria el demandado en lo cual se pudiera uno basar precisamente para tratar de conseguir una pensión alimenticia de acuerdo a los ingresos económicos que tenga. Entonces, por ahí si tiene cuentas bancarias y sobre todo si son pues de un buen monto, pues eso me ayudaría a solicitar una pensión más alta, ¿no? Entonces, el propósito de eso sería, o la manera en perfeccionarla sería explicar el por qué hice la solicitud. Ok, ya me dio la teoría. ¿Quién me da la práctica? ¿Quién como ejemplo, hagan en cuenta que yo soy el juez, y quién me lo explica? Pero el secreto bancario, ok, Martín. Alguien más que no sea Martín. Me están comentando que no se ve la diapositiva. Me confirman con un like que se vea una diapositiva que dice conciliación, depuración. Vale, sí se ve, ¿verdad? Ok. Licenciado Martín, ¿cómo me perfeccionaría la prueba? Yo soy el Pues juez. sí, pues, y ahí le daríamos un valor probatorio que supere alguna objeción o alguna duda sobre la autenticidad o la fiabilidad, ¿verdad? Para el fin, ¿verdad? Y que sea admitida totalmente, ¿no? Considerando básicamente en el proceso que se encuentre, ¿no? En el proceso judicial que se encuentre. Ok. Tienen la teoría, pero me doy cuenta que a la mayoría, y es normal si no tenemos experiencia, nos falta la práctica, que es lo importante. Así Ejemplo, es. yo soy el juez, pónganme atención. Licenciado Asael exhibió un informe, más bien solicitó un informe a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de las cuentas bancarias de su contraria, Pepita, pero no me queda claro para aquí no dice aquí. Perfeccióneme la prueba. Ahora voy a hacer el licenciado Asael. A ver, licenciado Ricardo, anímese, y si no ya me la aviento yo. Va, ya me interrumpió, adelante. Su señoría, solicité dicho informe con el fin de comprobar que mi parte contraria tiene cuentas bancarias por suficiente cantidad para demostrar que el mismo puede solventar una pensión alimenticia a favor de mi representado. ¿Es cuánto? Ok, ahí va la idea, compleméntala, Nancy. Solicito el informe del banco Bancomer a nombre de tal persona con número de cuenta tal de fecha de 1 de enero a 1 de diciembre de 2025. Ok, te faltó lo más importante, licenciado Mucio, pero va bien. Buenas noches, podría decir, señoría, ese informe lo solicito para verificar que la parte actora solamente, en realidad, tenga solamente una cuenta la que está reportando y no tenga otras más. Ok, gracias entre los tres, ahí está la idea. Hay que tener en claro ciertas preguntas. ¿Para qué lo quiero? ¿De cuándo lo quiero? ¿Y cuál es la finalidad? Ejemplo, su señoría
A ver, licenciada Beatriz, adelante. Puedes tomar la palabra, licenciada. Beatriz Zeneida. Ok, no sé si fue un error, igual ahorita te doy la palabra, ¿ah? Para avanzar. Ok, su señoría, solicité el informe de la parte contraria a la señora Juanita del banco BBVA con número de cuenta XXX del tiempo que estima del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022, ya que son los 2 años que mi representado estuvo separado de la señora, donde ella indica que nunca se le dio dinero y la finalidad es poder acreditar en los estados de cuenta que nos van a proporcionar, pues que efectivamente estuvo recibiendo depósitos variados de la cuenta de mi representado con nombre tal. Si tengo los datos los doy. Pues ya le dije qué es lo que quiero, de qué fecha, cuál es la finalidad y hasta cierto punto cómo lo fundamento. Ella dijo que no le di pensión, ahí voy a demostrar que sí, porque el estado de cuenta me van a aparecer varias cantidades. Lo que hice fue perfeccionar. Solicité un informe, pero no aclaré bien de qué tiempo ni para qué. Y cuando me dio la palabra y me dijo, perfecciónala, yo ya expliqué con mayor detalle. Entonces la jueza o el juez lo que me va a decir, ok, licenciada, le admito el informe y solicito se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al banco fulano de tal y pida los estados de cuenta. Ella ya va a indicar lo que yo solicité, porque ya le perfeccioné, ya le expliqué, ya le argumenté, ya le di temporalidad. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en esta etapa ya quedamos que se admiten o se desechan. El juez me dice, pasan, no pasan. ¿Por qué no pasó? Porque la confesional ya no aplica, no se pasa el link. Sí pasan porque no hay problema. Perfecciona mesa, me la perfeccionaste, pasa. No me la supiste perfeccionar o lo que me argumentas no tiene pies y cabeza, te la voy a desechar. Otro escenario que puede pasar, el juez aquí en esta tercera fase no me dice cuáles pruebas y me dicen, licenciado, incorpóreme sus pruebas. ¿Qué harían? ¿Qué se les ocurre? Alguien que no sea licenciado Martín, otros licenciados, para que podamos participar. Recuerden algo, y no me lo tomen a mal. Yo sé que todos estamos aprendiendo, que algunos venimos en el transporte, que a otros nos da pena, pero si de verdad quieren ser un buen abogado, regándola van a aprender, y qué mejor que la rieguen en una clase que en la audiencia real. Entonces sí me gustaría pedirles 2 favores. Uno, prendan su cámara los que puedan. Todos somos guapos, no se preocupen. A veces no nos arreglamos, es diferente. Y punto número 2, hablen. Mejor que me equivoque aquí, que me equivoque en la audiencia, enfrente de mi cliente. Y que al rato me levanten porque se dieron cuenta que no tengo ni idea, pero ya me chuté los 100,000 pesos que cobré. Discúlpenme que sea así, pero como abogados debemos ser muy estrictos. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién tiene la idea de cómo incorporar las pruebas? Vamos a poner el ejemplo de cuáles pruebas son. Va a ser prueba testimonial, prueba declaración de parte y una conversación de WhatsApp. Incorpórenme esas 3 pruebas. ¿Quién se le ocurre algo? El juez te dice, incorpórame esas 3 pruebas. ¿Qué harían? Esto de incorporar no se hacía en el procedimiento pasado. Ya va a empezar a hacerse, o ya está haciendo en el nuevo procedimiento, bueno, en el Código Nacional. Y ya se hace en materia penal. ¿Nadie? Confírmenme que me escuchen, aunque sea para que sepa que me están escuchando. A ver, licenciado Mucio, no te eches para atrás, ya di tu mano. Tienes apagado tu micro, Lick. Sí, gracias. Por ejemplo, en la parte de incorporar la prueba testimonial, se le hace saber al juez que en ese momento contamos con la presencia de la persona que va a ofrecer su testimonial. Y en la parte de la declaración de parte, igual lo mismo, ¿no? Si es la misma persona,
hacerle hincapié en que esa misma persona va a aportar la testimonial y también va a aportar la declaración de parte, o en su caso la declaración de parte, a quien corresponda, ya sea otra persona o la misma, personas diferentes. Es como podría incorporar, bueno, como... Ok. Tienen la idea, tienen la teoría. Acuérdense de algo. Es un juicio que trae trae muchos principios, pero uno de los principios fundamentales es el principio de oralidad. Si es el principio de oralidad, significa que vamos a estar hablando. ¿Cómo voy a incorporar las pruebas? Hablando de manera oral. Entonces, el mismo ejercicio que hicimos hace rato. El juez me dice, Anabel, incorpórame la prueba testimonial. Te doy la palabra y tú me vas a contestar como la abogada en audiencia. Te equivoques o no te equivoques, no pasa nada. Adelante. Ok, yo paso a mi testigo Nancy Rivera a declarar sobre la entrevista que se le hace para confirmar que la mujer sufre de violencia. Ejemplo. Ok, más o menos, pero no lo vas a pasar al momento porque todavía no es audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se va a osagar. En la audiencia inicial o preliminar se están preparando las pruebas, se van a admitir a desechar. Entonces, la idea más o menos va así. Su señoría, yo le voy a incorporar la testimonial de la señora Anabel y del señorito Luis, toda vez que son partes fundamentales en los hechos marcados con el numeral número 1, 4 y 7, y los mismos, mediante el desahogo de su testimonial, van a comprobar los hechos que quiero acreditar en mi contestación de demanda. Eso es todo. Le voy a decir al juez, primero, hay algo que se llama teoría del caso, ya les había explicado anteriormente. La teoría del caso está compuesta por 3 elementos: elemento fáctico, normativo y probatorio. Es decir, la prueba es mi testimonial. La ley o la normativa es sobre la que estamos basando, Código Nacional, artículo 5, por ejemplo, ¿no? Y el hecho fáctico es lo que estoy narrando. Entonces, yo voy a decirle mi teoría del caso en la incorporación específicamente a esa prueba. Con base al artículo 5 del Código Nacional, ofrecí la prueba testimonial, la cual incorporo mediante mi testigo X y mi testigo Y, los cuales van a brindar su testimonio respecto al hecho número 2 y 4, donde pretendo acreditar que yo he pagado mi pensión. Utilicé mi teoría del caso para incorporar mi prueba. No me tardé ni 15, 20 segundos y le dejé claro a mi juez quiénes son los testigos, por qué ofrecí la testimonial, sobre qué hecho va a versar la testimonial, y todavía le puse crema a mis tacos porque le dije el artículo y el código. ¿Queda claro cómo incorporar pruebas? ¿O hay alguna duda? Nos estamos tardando bien, pero creo que vale la pena. Creo. Sí vale la pena exactamente porque prácticamente, como usted comentaba, ¿no? Tenemos la teoría, en mi caso, ¿verdad? Por decirle, y poca práctica, demasiada. Sí, vamos por buen camino con usted, maestro. Muchas gracias. Ya luego les voy a pasar mi cuenta, pero nada, no se preocupen. Ahí luego Okay. me regalan un like y con eso es más que suficiente ahí en nuestras redes. Eso, Okay. muy bien. ¿Cuáles preguntas, licenciada Graciela? ¿A qué te refieres con las preguntas? Ahí anótamelo si no puedes hablar y ahorita te contesto. Ok, entonces. Ok. Básense a la teoría del caso siempre. Es ¿qué norma va a fundamentar lo que quiero? ¿Qué prueba es la que voy a hablar? ¿Y para qué quiero esa prueba? ¿Cuál es el motivo? Incorporo la testimonial mediante mis testigos Chana y Juana porque quiero que se sepa con base al hecho tal que el señor, o en este caso mi cliente, ha sido puntual con la pensión para que se demuestre que mi contrario está falseando la información. Más o menos. De todos modos, esta charla se graba y se sube en 1 o 2 semanas a lo mucho,
a nuestro canal. Por si se les va algo, la pueden repetir y eso nos ayuda a que haya más visualizaciones y podamos seguir brindando charlas ahí gratuitas, ¿no? Ok, me dicen, maestro dijo algo que tenía como prueba el WhatsApp, o estoy equivocado, si es por dónde, ay Dios, si es así, ¿cómo se incorpora esa prueba? Ok, las documentales, en este caso, normalmente se incorporaban por su propia naturaleza. ¿Qué era eso? Por su propia naturaleza el juez decía, como son documentales, ya no necesitamos traerlos a una audiencia para literal empezar a revisar los papeles. Por su propia naturaleza se van a desahogar. Es decir, el juez, junto con su equipo de trabajo, en los tiempos que ellos consideren, una vez que se acaben todas las pruebas, como testigos, como pliego de posiciones, confesional y todo eso, lo que van a hacer es revisar las documentales y ahí van a decir pasa, no pasa, sirve, no sirve, para cuando dicten sentencia, pues si me funcionó lo que propuse. Si, por ejemplo, yo incorporé una conversación de WhatsApp en donde se ve claramente que la señora me dice, sí me depositaste los 3,000, pero yo quiero otros 2,000 porque quiero comprarle unos zapatos de marca. Pues ya tenemos una prueba, una captura de WhatsApp en donde pues está demostrando que sí se ha dado un pago, pero no lo que ella quiere. Acuérdense que no estamos obligados a lo imposible. El hecho de que mi contrato me pida una pensión de 100,000 y yo gano 10,000, no significa que el juez o que yo tenga la obligación de pagarle los 10,000. Realmente no. Las pruebas en audio, las documentales, cómo se van a incorporar, solamente lo vamos a indicar. Incorporo la documental consistente en el acta de nacimiento, misma que obra en el expediente relativo al hecho 1 para acreditar pues que tenemos un hijo en común, ¿no? Por ejemplo, o sea, solamente es explicar para qué y por qué y cómo vas a fundamentar la razón de esa prueba. Es como lo que vimos hace un ratito, esa perfeccionar esa prueba, la voy a incorporar. El juez lo que hacía normalmente era decir, la prueba testimonial, la prueba confesional, la prueba tal, ahora tú vas a hacer lo que el juez hacía, decirle qué pruebas llevas, para qué son, y él te va a decir, pasa, no pasa, pasa, no pasa. Como los jueces son de la vieja escuela, pues la mayoría no te va a pedir que incorpores, y otros sí, porque están acostumbrados, y hasta que no se les quite o se nos quite esa costumbre, pues se van a traer viejas usanzas al nuevo código, es la realidad de las cosas, porque lo que cambió es el nuevo código. Los abogados y los jueces seguimos a veces siendo los mismos, salvo los que ya por elección, que es otro tema que no vamos a tocar, ¿no? Entonces, incorporar más o menos es lo que acabo de decir. ¿Alguna duda o pregunta? Maestro, por ejemplo, las pruebas estas de videos o de WhatsApp, ¿qué tipo de pruebas podemos presentar en eso, maestro? Porque no todas serían admisibles, ¿no? Acuérdense que una prueba para que te la admitan debe de ser lícita. Sí. ¿A qué me refiero con lícita? Por ejemplo, ahí es donde a muchos nos falla. Yo me meto al Face de mi contrario, donde sube todas sus fotos en la borrachera, tomo captura de pantalla o le pido a un cuate que me las descargue, o sea, uno de sus amigos, y las exhibo. En teoría esa prueba no es lícita, porque fue de una red personal, y si el contrario se pone abusado, te la van a desechar y no va a tener validez legal. ¿Por qué? Porque es una prueba ilícita. Pero si nadie se queja, pues la prueba va a pasar y va a servir. Entonces, tiene que ser una prueba lícita. ¿Cómo se supone que se extrae? Pues solicitando a lo mejor una inspección, solicitando que a lo mejor vayan y visiten el lugar, si había cámaras, como en materia penal. El policía de investigación, como su nombre lo dice, tiene que hacer investigación, tiene que ir a ver dónde había cámaras, solicitar los videos, pero para todo eso ya tiene una autorización de un juez. En nuestro caso, ¿quién pidió autorización de nosotros abogados para descargar las fotos de un Face? Nadie. Entonces, es una prueba ilícita por la forma en que tú la obtuviste. En cambio, si tu captura de pantalla es de tu propio WhatsApp, no es una prueba ilícita, es una prueba lícita porque la estás tomando de tu propio teléfono. Tú mismo estás autorizando. Otra cosa, por ejemplo, que muy pocos manejan y que podemos sacarle rendimiento. Un caso parecido
Bueno, un caso, para no entrar en detalles. Una señora le reclama la custodia al señor y la señora dice que aparte de que quiere la custodia, no quiere que el señor vea a su hijo, porque su hijo es su esposo o ex esposo es un depravado. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Que la señora le encontró a su ex esposo fotos y videos teniendo relaciones íntimas. Entonces, la señora, dentro de sus pruebas, exhibe videos y exhibe fotografías del señor desnudo y así, con la finalidad de acreditar que es una persona que no tiene buena moral, que es un pervertido, un perverso, y que por lo tanto no debe de convivir con su hijo. ¿Pero qué creen? Esas pruebas, esas fotos, esos videos son de la intimidad del cliente. Puede aplicar la ley de Olimpia, por ejemplo. Entonces, si yo refuto, yo argumento y todavía solicito le dé vista al Ministerio Público, la obligación del juez es decir, es cierto, esas pruebas se tomaron de manera ilícita y aparte están perjudicando a esta persona porque ya las exhibiste y tú querías acreditar que era un depravado y que por eso no ve a tu hijo, ya hasta te van a abrir una carpeta de investigación. Pero si yo no sé eso, yo voy a ser el abogado que ofrecí esas pruebas porque mi cliente me las dio. Tenemos que ser muy inteligentes, estar muy preparados, que sí, que no, porque el cliente siempre te va a decir qué hacer, cómo hacerlo, porque aunque no es abogado, él lo sabe. ¿Me explico? Es sarcasmo. Entonces, en ese sentido, es nuestra obligación saber qué pasa, qué no pasa, porque en lugar de ayudar vamos a perjudicar a nuestro cliente, ¿no? Entonces, con eso contesto las pruebas lícitas e ilícitas. Hasta aquí vamos bien en el punto 3. ¿Hay alguna duda para pasar al punto 4 y último de esta audiencia preliminar? Ok, mande, licenciado Moción. Gracias. Licenciado, una pregunta. En el caso de que el juez no admita una prueba y que tú, a tu parecer, desde tu perspectiva, sea una prueba totalmente admisible, pero que no la admita, ¿hay alguna opción para volverle a solicitar que sí la admita por tal o cual motivo? O si ya no la admite, ya no entra. Ok. Si el juez no admitió mi prueba y yo creo que es una prueba, pues que debería de pasar, tengo dos cosas que hacer. Una, refutar en el momento. Recordemos que es una audiencia de juicio oral o de oralidad, principio de oralidad. El juez cuando me dé la palabra y me diga, son todas sus pruebas, yo voy a tener la oportunidad de hablar, argumentar y fundamentar. Oiga, juez, de manera respetuosa le solicito que evalúe y considere no desechar mi prueba tal, porque con base al artículo fulano de tal y para acreditar mi hecho tal, quiero demostrar esto, ya que está, o sea, tengo que darle argumento, carne, fundamento, eso es lo primero. Y lo segundo, como acaba de escribir el licenciado Santos, cuando se acaba una audiencia se genera un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Un resumen de lo que pasó. Si yo no estoy de acuerdo con ese acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer, licenciado Santos? Una apelación en donde le voy a solicitar a otro juez que revise lo que hizo este juez con base específicamente a esa prueba, porque quiero que me la admitan. Entonces, de primera instancia, de manera oral, en el momento de la audiencia, expreso. Si me batean, me regañan y lo que sea, sin tema, y me voy a la apelación. ¿Me explico? Hay un recurso, que ya no admite el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se los dejo de tarea para que me digan si la revocación está admitida o ya no está admitida en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y si la revocación sí está considerada, ¿cuál es el recurso que no está admitido? Mucho ojo con esa parte. Entonces, la respuesta en concreto es, de manera oral solicito y después apelo. Y si pierdo la apelación, ¿qué sigue? La apelación sí está, Lick. La apelación sí está. Sigue siendo. La apelación es base fundamental. ¿Qué sigue si hay una apelación y la perdemos? El amparo. Así es.
Entonces, si no te admiten una prueba, con la experiencia que tenemos, que no es mucha, pues realmente el juez pues tuvo un argumento sólido, ¿eh? O sea, si a lo mejor a tu consideración era buena prueba, pues yo consideraría a lo mejor exprésalo ahí durante la audiencia, y si no te lo dan, acuérdate que la apelación no entra ese mismo día, tienes un tiempo para meter tu apelación. Evalúa con otros colegas de mayor experiencia y dile, mira, ofrecí esta prueba, me la desecharon, todavía refuté ahí, me regañaron. Entonces, ¿tú qué consideras? ¿Apelamos o no apelamos? Y créeme que en la mayoría de los casos el colega te dice, no apeles, no tiene razón de ser tu prueba. A lo mejor es por falta de experiencia, pero es muy raro que te desechen una prueba que realmente no sea fundamental. Ya sería pues, algo muy extraño, ¿no? Y si a alguien le ha pasado, le pasó, platíquenos, ¿no? Para poder conocer su triste historia y ver qué pasó ahí. Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna duda, licenciados? Ok, entonces, punto número 1, Bien, conciliación. De ahí nos vamos a la depuración. De ahí se califican, se admiten o se desechan las pruebas. Y de ahí nos vamos al último punto de esta audiencia. Revisión de medidas provisionales. Ahí comentaba si es prueba madre. La prueba madre no te la van a desechar. Es, por ejemplo, para un divorcio, ¿cuál es la prueba madre? El acta de matrimonio. Si te desechan el acta de matrimonio, se acaba el juicio, porque no vas a divorciar a alguien que no acredita que está casado, ¿me explicó? Entonces la prueba madre no te la pueden desechar, salvo que la prueba madre sea desechada porque el acta de matrimonio era falsificada, era apócrifa. Existe el acta de matrimonio, es un hecho que ahí está, pero no es un acta, un documento legal. Te la desechan, se acaba el juicio. Por ejemplo, son casos muy extraños, pero puede suceder. Y te metes en una bronca por estar presentando documentos apócrifos. Entonces, ni te divorciaste, pero te vas con una carpeta de investigación. 2 por 1. Ok, revisión de medidas provisionales. Dentro de esta misma audiencia preliminar, van a revisar medidas provisionales. Habíamos platicado hace rato que yo ingresé mi demanda, hubo un acuerdo admisorio y el juez dijo, pues entre son peras o son manzanas, le vas a pagar de pensión el 20% de lo que ganas en sabritas. Ahí hay una medida provisional. Segunda medida provisional, no molestar a la parte contraria porque me dice que la violentas. Son las básicas. Normalmente se pide la custodia, se pide una pensión y se pide no molestias, ¿no? En temas de cuestiones de niños, que es ahorita el ejemplo que traemos para que sea un poquito más digerible. Entonces, esas medidas provisionales que se fijaron en el acuerdo admisorio se van a revisar aquí en esta audiencia. Si el juez estipuló un 20% de pensión, en esta audiencia él va a evaluar con la evidencia que ya le llegó de la contestación de demanda y con la plática previa que tuvo con las partes, si esa pensión se sube, se baja o se queda tal cual. Les voy a dar un ejemplo también real para que nos quede muy claro. Nos llega un cliente y nos dice, licenciada Sael, me demandó mi esposa por pensión alimenticia. Me fijaron una pensión de 25,000 pesos mensuales. Pero tengo un problema, Alec. Yo gano 10,000 pesos mensuales. ¿Cómo voy a pagar 25,000 pesos? Ok, ya reviso la demanda. La señora dijo que el señor trabajaba en una empresa donde ganaba más de 100,000 pesos al mes. Exhibió estados de cuenta de los 2 años anteriores a, omitiendo algunos meses recientes. Entonces, el juez tenía cierta información básica que le hizo creer que nuestro cliente ganaba mucho dinero, por lo tanto le fijó de provisional 25,000 pesos. Al momento que contestamos, exhibimos que ya trabaja en otra empresa, que gana 18,000 pesos, que ha estado enfermo, que ha tenido problemas económicos, hay pagarés, por ejemplo, de que debe. Exhibimos información que acredite que esa solvencia económica que se presumía ya no la es, y con la plática que tiene la juez en la etapa de conciliación dentro de esta misma audiencia, la jueza dice, o el juez dice, ¿qué creen? Como medida provisional, yo estipulé en el acuerdo admisorio 25,000 pesos, pero dada la nueva información que tengo, no puedo dejar en estado de indefección al señor, porque el señor no puede pagar 25,000 pesos. Entonces, cambio la medida provisional de 25,000 pesos a 5,000 pesos, dadas las condiciones
que acabo de averiguar. Sigue siendo una pensión provisional, es decir, ya no es una pensión definitiva, porque el juicio no se ha acabado, pero lo que logras obtener con tu cliente es que no importa cuánto dure el juicio, ya no está obligado a pagar 25 porque ni siquiera los podía pagar, ya va a pagar 5 porque hubo elemento suficiente para que la jueza modificara la medida provisional de 25 a 5. Pero para eso tuvo que haber una chamba de una buena contestación, de buenas pruebas, de buen argumento y fundamento durante la audiencia, para que en la audiencia inicial o preliminar me modificaran la medida provisional. Otro escenario, ahorita te doy la palabra al licenciado Gerardo, dice, no hay elementos de que me digan que el señor gana más o menos, la pensión se queda tal cual. ¿O qué creen? Me acabo de dar cuenta que es político, que tiene mucho billete, ya no son 25, son 50. Entonces, en esta etapa última de esta audiencia, la jueza puede modificar arriba, abajo o dejar igual cualquier medida provisional. En este ejemplo que dimos, para que quede claro, el tema de pensión alimenticia. Y eso pasa, se revisan las medidas, como dice ahí, provisionales en auto admisorio, para que subsistan o se modifiquen. ¿Queda claro lo que acabo de comentar o hay alguna duda? Licenciado Gerardo, tenías tu mano levantada. Creo que ya contesté tu pregunta, pero de todos modos pregunto para que no, todavía no, maestro. No, aún no la bajé porque me dijo que la iba a contestar, entonces, sí, aquí va la pregunta, maestro Asael. Quisiera saber cuáles son los alcances del secreto bancario en cuanto a la solicitud de información que le podemos realizar nosotros a las instituciones. Es decir, qué tanta información yo les puedo solicitar para que también ellos a su vez puedan responder, ¿no? Porque, pues entiendo bien, pues justo está de por medio el secreto bancario, si es que esto es correcto. Si me puede retroalimentar, le voy a agradecer. Ok, el secreto bancario va a aplicar si yo, Asael, abogado o persona física, le pido información al banco, me la va a rechazar, porque no soy una parte que tenga la facultad de. En caso, si viene la orden de un juez, el banco está obligado a darla. Olvídate del secreto bancario. ¿Por qué? Porque el juez ya tuvo elementos suficientes para pedirlo. Normalmente en cuestiones de bancas, de bancos, ¿qué se pide? Dos cosas principalmente. ¿Cuántas cuentas hay de Gerardo? Y una de dos. ¿Cuánto tiene de dinero en la cuenta? O los estados de cuenta de los últimos 2-3 años. Porque con esa información, el juez se puede dar cuenta qué tanta solvencia hay actualmente para recibir una pensión o otorgar una pensión, o si está ocultando dinero, porque muchas veces dicen que no tienen dinero, pero al final del día al final del día la cuestión es ¿para qué quieres esa prueba? Entonces, normalmente nunca nos rechazan los informes si lo sabes acreditar. Si, por ejemplo, el juicio versa sobre, ¿qué será? Ay, no sé, algo que pues no tenga que ver pues justo sobre pensión, ¿no? Sí, o sea, que verse sobre algo que no tenga que ver con dinero. O sea, ya, si yo les digo, si el juicio es, por ejemplo, que me violentó, violencia familiar, realmente no tiene un fundamento. ¿Para qué quiere saber cuánto gana? Si al final del día versa sobre violencia, a lo mejor encaminándome que para la reparación del daño, ver si es solvente o insolvente, esa ya será más adelante, pero de inicio no me van a admitir un informe de mis cuentas bancarias, cuántas tengo, cuánto dinero tengo, si al final del día estamos iniciando sobre una cuestión de violencia familiar. Entonces, si lo que tú pretendes solicitar no hace clic con lo que estás pretendiendo, no te lo van a otorgar, y no aplica nada más para el banco, aplica para cualquier prueba, te la van a desechar. ¿Más o menos, licenciado Gerardo? Sí, por supuesto, plenamente. Muchas gracias por la respuesta. Ok, ahí el licenciado Martino dice que la revocación sí es admitida. Entonces, la tarea es qué recurso que sí aplicaba en el código que manejamos ya no aplica. Hay un recurso que ya no aplica en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué es importante? Porque si haces lo mismo que ofreces la confesional, pues te vas a quedar muy mal, porque la confesional ya no existe en el Código Nacional.
Entonces, se los dejo esto también de tarea. Entonces, con eso cerraríamos la revisión de medidas provisionales. ¿Revocación ya no existe, licenciado? Alguien me dijo ahí que sí, el otro me dice que no. Búsquense su código nacional y ahí van a ver qué recurso ya no aplica. ¿Vale? Que no aplica la revocación. Ok. Entonces la revocación ya no aplica. Ahí se los dejo de tarea para que lo busquen. Es importante que se lleven alguna tarea para que al menos nos ocupemos un poquito. Ok, se revisan las medidas, entonces con esto cerramos. Una vez que ya se llevó la conciliación de manera fallida, la depuración del debate, se clasificaron, admitieron y se echaron las pruebas, y por último se revisaron las medidas provisionales, la audiencia inicial o audiencia preliminar llega a su fin y nos van a dar citación para la audiencia de juicio. El Código Nacional marca que dentro de los 40 días siguientes, la experiencia me dice que pueden pasar meses para la audiencia por la cantidad de asuntos. Pero bueno, este es cómo llevar a cabo una audiencia preliminar o inicial. Les invito, ahí tenemos, como les dije, varios cursos, varias charlas gratuitas en nuestro canal de YouTube. Lo buscan en YouTube como RS Abogados y Contadores. 40 días, licenciada. Ahí va a estar grabada esta y otras charlas que creo que están interesantes. Como todos estamos aprendiendo, no lo sabemos todo. Y entre más me preguntan, más nervioso me ponen de que vayan a preguntar algo que no sé y a ver qué les invento, pero no es la idea de eso.